Eres la guerrera más confiable del grupo del héroe. Están en su batalla final contra el rey demonio y utilizas tus últimas fuerzas para ayudar al héroe y este logra derrotar al rey demonio. Pero antes de irse les dice a todos que te ha dado una maldición. El tiempo transcurrió exactamente 150 años. Te convertiste en un esqueleto, pero ahí te encontraste a una niña. Te pidió que fueras su maestro. Le enseñaste todo lo que pudiste. Ella quería ser un héroe. Cuando ella finalmente partió al mundo en busca de su aventura, pasaron unos cuantos años más. Tu discípula finalmente regresa, pero no como tú pensabas. Ella te da las últimas palabras. Al parecer el mundo no la trató muy bien. Entras en la desesperación. Tu querida discípula ha muerto y ahora retomarás represalias sobre todo el imperio, porque al parecer la voluntad del primer emperador se ha desviado. Como siempre, banda, antes de comenzar le quiero mandar los saluditos a la publisher Naver y al autor Kain por dejarnos sacar esta obra legalmente en el canal. Espero que les guste de todo corazón. Y ya sin mucho más que decir, por favor hermanito, púchale play ya al legendario, espectacular y mítica obra de La historia del mensajero esqueleto. Estás derrotada. Ves una bandada de cuervos volando enfrente de ti. Perdí el conocimiento. ¿Cuánto tiempo estuve afuera? ¿Qué pasó con la pelea? Sientes un dolor extremo en todo tu pecho. Parece que me fracturé algunas costillas, pero todavía puedo moverme. ¿Qué pasó con los otros miembros del grupo del héroe? El grandioso elfo derrotado. Mucho más enfrente de él, el increíble mago derrotado. Quien quedaba era el sacerdote. Él estaba dando todo de sí. Y por supuesto, el rey demonio se estaba peleando contra el héroe. El rey demonio hace su movimiento. Autoridad del rey demonio. Una extraña brisa comenzó a andar por todo el lugar. El héroe se percata de ello y del suelo comenzaron a salir los muertos. Habilidad del rey demonio. Noche de los muertos. Demonios, un ejército de no muertos. Estuvo ocultando ese poder todo el tiempo. Le gritas al sacerdote. Nos revelan el nombre de nuestro protagonista, Pícaro. Pícaro arremete en contra del rey demonio, pidiéndole al sacerdote que por favor le dé la autoridad. El sacerdote le hace caso a Pícaro. Autoridad de la luz, olvidar el dolor. Pícaro hace tremendo movimiento, cortando un sinfín de no muertos. Se detiene clavando sus espadas en el piso, mientras que otros no muertos van directamente a atacarlo. Pero Pícaro es demasiado rápido y corta un sinfín de no muertos. Este dice que le dejen a todos los no muertos y grita bastante fuerte que el héroe se centre en el rey demonio. Así entonces la batalla entre estos dos es bastante increíble. Cada vez que chocan sus espadas, se crea un tremendo poder por todo el lugar, destruyendo todo a su paso. Pero al parecer el héroe es mucho más fuerte que el rey demonio. El héroe ve una oportunidad para contraatacar al rey demonio y blande su espada, cortando una de las extremidades del rey demonio. Incluso el rey demonio se sorprende por la habilidad de la espada del héroe. El rey demonio queda arrodillado enfrente del héroe. Este le dice que es el final. Es hora de que mueras, rey demonio. El final nunca llegará. El rey demonio regenera su brazo agarrando al héroe. El tiempo solo continuará. ¿Demonios acaso piensa autodestruirse? Pero aquí aparece Pícaro, diciéndole al héroe que qué cree que está haciendo. Pícaro aquí logra cortarle la extremidad al rey demonio, diciéndole a este que si él quiere morir entonces, los dos podrán morir juntos. El héroe grita el nombre de Pícaro, pero ya era demasiado tarde. El poder que estaba cargando el rey demonio hace efecto en el mundo, creando un destello de luz negro bastante
bastante prominente: el cumplimiento del abismo. Incluso el sacerdote se queda sorprendido por lo que está viendo. ¿Qué demonios significa ese pilar negro de luz? Al parecer Pícaro está bien y el héroe se alegra de ello, pero este se va a ir totalmente para atrás porque Pícaro tiene un hoyo en todo el pecho. Pensé que era el destino cuando te vi heredar el trono. No fue más que una muerte inútil. Pero Pícaro era mucho más fuerte que eso. Con sus últimas fuerzas le logró meter severenda patada en la cara al rey demonio. Esta tipa sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? Eso significa que ella también lo tiene: el derecho a heredar el trono. Pero aquí Pícaro grita: ¡es el momento, héroe! El sacerdote le estaba dando la grandiosa bendición al héroe, la autoridad de la luz, y el héroe ya estaba preparado, y de tan solo un movimiento utilizando la habilidad espada sagrada desvainada, espada de la aniquilación, logró cortar verticalmente al rey demonio, y así el rey demonio comienza a tambalearse y finalmente ha sido derrotado. El sacerdote le pregunta al héroe y a Pícaro que si están a salvo, pero aquí el héroe le dice al sacerdote que venga hacia él. El sacerdote, yendo hacia el héroe, se queda sorprendido, ya que el cuerpo de Pícaro se regeneró por completo. Recibió bien la bendición. Estaba un poco aturdido, pero esto servirá. El héroe le pregunta al rey demonio que cómo puede estar vivo. No te preocupes, héroe. Mi cuerpo ya ha cumplido su papel y se está derrumbando. Esta es tu victoria. La cabeza del rey demonio cae. Este es mi mensaje final. Mi historia termina aquí y ahora es tu turno. Te verás forzado a tomar innumerables decisiones y más allá de eso caerás en la desesperación. Incluso si te derrumbas, aplastando las responsabilidades impuestas. Por favor, sigue rezando, no te detengas y sigue adelante. Que tu camino tenga un final diferente al mío, diferente al yo engañado, diferente al insensato, diferente a nosotros. El rey demonio alza sus manos hacia el cielo, finalmente desvaneciéndose y muriendo enfrente de Pícaro, el sacerdote y el héroe. Todo había terminado. La batalla entre el héroe y el rey demonio, luchada por el destino del mundo, llegó a su fin. Todo el imperio nos recibió con grandes aplausos y por doquier del mundo habían fiestas. Después de eso el tiempo pasó como un suspiro. El mago fue arrastrado de nuevo a la escuela del director de la Academia de Magia. El elfo también emprendió el camino a su casa, regresando a su tierra natal. El sacerdote dio su último adiós y una vez más abandonó el mundo mortal. Y el héroe siguió su destino. Se convirtió en el rey del imperio. Él también regresó a donde pertenecía. El mal se desvaneció en la luz y bajo el sol la vida respiró una vez más, como si nada hubiera pasado. El miedo se despidió de nuestras vidas diarias y así una era de paz continuó durante mucho tiempo. Unos 150 años después, incluso yo ya estaba siendo olvidada, aunque ella no me da ningún resfriado. Ella es Benrira, ex miembro del grupo del héroe Pícaro. Y bueno, banda, ya sabemos el verdadero nombre, pero yo la llamaré Pícaro. Creo que es mucho más fácil. Las montañas que una vez parecían inmóviles se han desmoronado y los prados que se extendían en paz se han convertido en el desierto. Lo único que no ha cambiado en el cielo son las estrellas, pero yo aún sigo vivo, aunque incluso yo también he cambiado. La maldición de la inmortalidad, la autoproclamada bendición que el rey demonio me dio antes de morir, una maldición que nunca desaparecerá. ¿Para qué diablo servirá la inmortalidad? Ni siquiera puedo desaparecer, solo debo de existir. ¿Qué sentido tiene eso? ¿En realidad debo de permanecer sola para siempre? En el cielo se ve una estrella fugaz y Pícaro se percata de ello. Pero aquí alguien dice: ¡qué increíble! Una estrella fugaz y un esqueleto. Pícaro voltea a verla y es una niña. 50 años después de la batalla contra el rey demonio, el tiempo que estaba detenido comenzó a fluir una vez más.
Y así en los límites del imperio, en la aldea Chatán, justamente en la montaña trasera detrás de un bosque, un esqueleto y una niña se encontraron. Es una niña que hace aquí en medio de la noche. La niña repentinamente agarra la calaca de Pícaro. Ella está fascinada de un esqueleto que habla. La niña intenta estirar la calaca de Pícaro, pero aquí ella la detiene. Le dice que ha visto muchos niños perderse en las montañas, pero cree que es la primera que la toca, y que si acaso no le enseñaron a huir cuando ve algo que no es humano. La niña aquí le responde que le enseñaron a no juzgar a las personas por la apariencia. Pícaro le dice que si eso es en serio, y soltando un suspiro dice que estaba a punto de perderse en sus viejos recuerdos. Y luego aparece una niña rara. La niña le dice a Pícaro que quién es él, y que además tiene una espada bastante extraña. Pícaro le dice que él es un mensajero, un heraldo que recorre el país por las palabras del emperador, aunque ahora mismo está vigilando la montaña con una espada demoníaca, y le recalca que él no es un señor, ya que la niña se refiere a él como señor. La niña maravillada le dice a Pícaro que si él es el mensajero del emperador, debe ser súper fuerte. Pícaro le dice que así es, ya que no cualquiera puede ser confiado con el mensaje del emperador, lo que significa que debes de saber usar magia de alto nivel, como la nigromancia. La niña se vuelve a referir a él como un señor, diciendo que debe de ser bastante fuerte. Pícaro le dice que no es un señor, pero ella lo ignora, diciéndole que por favor la acepte como su estudiante. Quiere hacerse fuerte. Pícaro le dice que ya se estaba aburriendo de esta vida repetitiva, pero le niega el hecho a la niña, diciéndole que de ninguna manera es demasiado problema para ella. La niña le pregunta a Pícaro que si acaso no es el momento donde él acepte como estudiante. Incluso le comienza a golpear la cabeza, refiriéndose a él nuevamente como señor, que no sea tacaño e insensible. Pícaro le dice que puede pasar por alto las demás cosas que le está haciendo ahora, pero que él no es un señor. Y así pasó el tiempo. Pícaro siguió pasando su vida tranquilamente, pero aquí también estaba la niña. Pícaro le pregunta que si acaso no va a volver. Ella le dice que no se irá hasta que le enseñe su esgrima. Pícaro le dice que se apura y vuelva, ya que sus padres estarán preocupados, y que además él parece un esqueleto, así que lo confundirán con un monstruo roba niños. Pero aquí la niña le revela algo importante a Pícaro, que no debe de preocuparse por eso. Su casa se quemó, y sus padres también murieron. Pícaro queda en blanco y negro, pero la niña le dice que su madre le dijo que tenía que hacerse más fuerte para poder sobrevivir por su cuenta. Por eso debe de hacerse más fuerte. Así que, señor esqueleto, ya lo entiendes ahora. Y aquí Pícaro ve a su antiguo yo en la niña, y soltando un suspiro, le dice a la niña que le enseñará la espada. Y ella aquí se queda sorprendida. Pícaro le dice que sí, no es propio de una heroína seguir rechazando la petición de un niño. Aquí la hija de su madre, la niña, se queda sorprendida de que el esqueleto sea una mujer. La niña le da las gracias a Pícaro. Finalmente podrá hacerse fuerte. Pícaro simplemente suspira. Emperador, su súbdita ha enfrentado una prueba demasiado grande ahora. Por lo tanto, enseñaré a esta niña a valerse por sí misma. Que esto sea mi expiación por no haber entregado su mensaje. Y así entonces comenzó el entrenamiento. Los dos descansaban. Pícaro le mostró su necromancia. Tenía que pelear con esos dos monstruos, pero ella tampoco se quedaba atrás. Los dos planearon asustar a alguien, y al hacerlo, por poco se muere. Y así el tiempo siguió pasando. Los dos siguieron pasando el tiempo juntos y se hicieron mucho más cercanos. Pero el tiempo continuó. La niña ya había crecido mucho más y se había vuelto bastante hábil con la espada. Podía tener una batalla bastante sincronizada con Pícaro. Ella se divertía bastante practicando la espada con él. Ella se divertía bastante y Pícaro también. Y así 11 años después, Pícaro le dice a la niña que tendría
tendrán que ir a comer. Y finalmente nos muestran el diseño de la niña ya mayor, diciéndole a Pícaro que ya va a ir a ayudarle. Después de hacer la comida, la niña le quiere decir algo a Pícaro. Tiene algo que decirle. Pícaro le pregunta que por qué anda tan seria de repente. Ella le dice que ella sabe sobre el pueblo donde solía vivir. Desapareció poco a poco. Todos se fueron repentinamente por el aumento de monstruos. Dicen que el imperio abandonó una aldea tan remota que ahora ya no hay esperanza. Todos se están rindiendo. Y usted sabe, señor, que yo me he vuelto bastante fuerte. Pícaro le dice que si acaso se va a convertir en un héroe o algo así. Ya han pasado 11 años desde que empecé a enseñarte y puedo adivinar lo que piensas. Mi amigo era así también. Decía que quería convertirse en un héroe y ayudar a la gente, aunque la gente de su alrededor se burlaba, diciendo que no estaba cualificado, que era imposible. Él siempre decía esto: no necesitas cualificaciones para salvar a las personas. Y ahora yo, como Berrinra, el único sucesor de la escuela norteña de casa, sigo la tradición como tu maestra. Le entrego este puñal a mi querido estudiante. Espero que solo desvaines tu espada con buenas intenciones. Ve, salva al mundo y regresa. Mi querido discípulo, siempre te estaré aquí esperando. Y así la niña se despidió de Pícaro. ¿Cuántos años pasarán? 5 o 10 años seguramente. Tardará bastante. Solo tengo que proteger este lugar hasta entonces. No importa cuántos años tarde esa niña, seguramente salvará el mundo y volverá. Solo tengo que esperar. Fue un tiempo muy corto, un vínculo efímero, un encuentro pasajero. Estaba sola una vez más, pero a diferencia del pasado, esperar ya no era del todo aterrador. Y así pasó un largo tiempo. Alguien aquí le dice a Pícaro que si él también está perdido, señor. Pícaro aquí le dice que ya le dijo un montón de veces que no es un señor y que ya ha pasado un tiempo y que la ha olvidado. Pero al ver lo que tenía enfrente de él, Pícaro se queda pasmado, mientras que la niña le dice que ha pasado mucho tiempo. Su pierna está cortada. Pícaro intenta hablar con ella, pero ella se comienza a reír, diciendo que fue una aventura realmente grandiosa. El imperio era tan vasto, más de lo que imaginé. Donde quiera que iba, siempre había cosas nuevas, pero también había muchos monstruos. Así que ayudé a la gente con lo que usted me enseñó. Luego me llamaron héroe, pero para el emperador creo que era una molestia. Emitió una orden de matarme. Dijo que era un obstáculo para establecer su autoridad. Aquí Pícaro abraza a la niña, pero ella le sigue diciendo que lo siente mucho. Ahora mismo está un poco mareada. Los dos se abrazan fuertemente. Señor, ¿ha estado bien? No lloró porque me fui, ¿verdad? Ahora yo quiero escuchar su historia, la historia del Señor. Y así, en las manos de Pícaro, su discípula ha muerto. Pícaro se queda pasmado por todo lo que está ocurriendo y comienza a llorar. Su oscuridad también comienza a desbordarse. Vemos aquí un ejército del imperio. Todos se quejan de que esa maldita héroe debió de morir en silencio. El capitán les dice que hagan silencio. Ahora mismo están en una búsqueda. Pero aquí el capitán se percata de algo, de una persona. Él le advierte que recoja sus cosas y baje la montaña. Pero este era Pícaro. ¿De qué montaña estás hablando? ¿Todavía ven este lugar como una montaña? Pícaro comenzó a desprender toda su fuerza, invocando un sinfín de no muertos, matando y degollando a todos los del ejército. Hace 120 años, cuando recorrí el continente, descubrí que aquí estaban los restos del ejército del rey demonio. Les arranqué las vísceras, les aplasté la cabeza y luego descuarticé sus cadáveres. Los trozos de los cadáveres se amontonaron, fueron cubiertos por la tierra y creció en un bosque, convirtiéndose en el lugar que ven hoy. Después vigilé este lugar continuamente, preocupada de que los nigromantes lo aprovecharan, pero parece que ya no hay necesidad de eso. El capitán le dice a sus soldados que se calmen y entren en formación. El número de no muertos es limitado en un nigromante. Simplemente tendrán que esperar y así le ganarán. Pero el capitán se va a ir totalmente para atrás por lo que estaba enfrente de él. No podía creer lo que estaba viendo. Nigromancia a una escala para crear una legión de no muertos.
¿Quién demonios eres tú? ¿Quién demonios eres? Y así el capitán fue decapitado por uno de los no muertos. ¿Preguntas quién soy? Soy la boca del emperador, la voz del imperio. Pícaro con todas sus fuerzas clava su espada en el piso. Pueblo del imperio, escuchad las palabras del mensajero. Todos los del pueblo vecino se preguntan qué demonios está pasando. Si el imperio se desvía de la voluntad del primer emperador, permito que los nobles y leales súbditos corrijan el imperio. Pícaro había invocado un sinfín de no muertos. Estaba preparado para todo, para ir en contra del nuevo imperio. Oh, mi antigua patria, paga el precio de tu tiranía. Un caballero andaba corriendo, yendo hacia el pueblo. Pensaba que finalmente había sobrevivido, pero aquí lo matan. Y es que los no muertos de Pícaro ya han llegado al pueblo. Se regó la información que los no muertos están en las afueras del pueblo del sur. Piden que todas las escuadras de en espera se reúnan de inmediato. Pero incluso Pícaro tiene una especie de papa, que es como una granada, acabando con un sinfín de caballeros. Y es que utilizan a otros no muertos como si estos fueran bombarderos. Los caballeros sobrevivientes dicen que esto no es obra de un simple necromante. Se enteran enfrente de ellos que hay un ejército entero. Pero aquí alguien les dice a todos los caballeros restantes que se retiren. Él es Dohan Ryu. Con un movimiento de su espada logró cortar a bastantes no muertos. Técnica colmillo de lobo. Y tomando otro suspiro, logra cortar a otros no muertos. Se pregunta qué clase de nigromante es lo bastante fuerte como para llevar un ejército de esa magnitud. Caballero oficial del imperio. Nombre real es Shursoma. Pero como saben, nosotros lo llamaremos por el mote Dohan Ryu. Dohan, al echar un vistazo por el lugar, finalmente se entera de dónde está el negromante. Se queda sorprendido de que sea ese tipo de persona. Finalmente lo encontré. El nigromante. Un nigromante comandado en un ejército de no muertos. Para un invocador que debería de esconderse detrás de sus no muertos, aparezca en la primera línea es algo bastante estúpido. Utiliza una extraña habilidad. Al tocar su espada, los no muertos de su alrededor fueron cortados justamente en las piernas. Incluso el mismo Pícaro también fue afectado por esta habilidad. A los no muertos logró cortarle las piernas, excepto a Pícaro. Un tajo que solo apunta a las piernas desde un ángulo imposible. Recuerda el estado de su discípula. Infiere de que ese tipo de ahí fue quien le hizo eso. Y así entonces Pícaro va directamente a atacar a Dohan, yendo directamente a por él. Dohan se da cuenta de ello y se prepara para recibir el ataque. El ataque es tan monstruoso que se la pasan por toda la ciudad. Dohan logró detener el ataque de Pícaro. Dohan intenta combatir la fuerza de Pícaro y logra repelerle la espada, clavándola justamente en el piso. Dohan se pone en posición e intenta atacar a Pícaro, pero este lo esquiva muy fácilmente. Incluso logra atinarle una patada en las piernas. Es tan fuerte que Dohan retrocede, pero aquí Pícaro aprovecha y le mete ese verendo putazo en la cara. Pícaro se balancea encima de él y comienza a meterle putazo tras putazo, mientras que Dohan intenta cubrirse. Pícaro intenta hacer un movimiento con su espada, mientras que Dohan utiliza su pierna y le da un golpe en la cabeza a Pícaro. Pero Pícaro sabe de la intención de Dohan y logra esquivar el ataque invisible de Dohan. Maldito monstruo bastardo. La última vez que me empujaron tanto fue cuando peleó contra los 4 caballeros principales. Le pregunta quién demonios es. Pícaro le responde que él ahora mismo es un Revenant. Demonios, necesito ganar más tiempo. Quizás debería de provocarlo un poco más. Dohan le dice a Pícaro que es un Revenant y de quién demonios está hablando cuando se trata de la venganza. Él ha matado un sinfín de gente
dice, y que si acaso cree que él sabría de quién está hablando. La nigromancia consume una cantidad tremenda de energía. Cuanto más lejos y mayor sea el número, más pesado será el costo. Si sigo retrasando y espero, podría ganar, pero aquí Dohan se va a ir totalmente para atrás, porque Pícaro ya tiene su mano justamente encima de él. Este intenta reaccionar con su espada, pero Pícaro logra atravesarle el brazo con su espada. ¿Crees que matar gente es algo de lo de que presumir? ¿Todo eso y para qué? ¿Para pisotear a los ciudadanos imperiales? Por el bien de ese poder inútil. Incluso mi hija, la hija del mensajero, murió. Dohan ya no podía resistir más. Incluso en ese estado, intentó atacar a Pícaro, pero Pícaro le metió severenda patada en el pecho. Dohan queda derrotado. Maldito monstruo, no haces más que quejarte y quejarte. Por el bien del mayor del imperio, fue solamente una muerte necesaria. Pero Pícaro le dice que es un bastardo muy ridículo. Eso significa entonces que morir por hoy por su mano es algo necesario. Pero Dohan le dice a Pícaro que no, que lo siente mucho, pero el día de hoy no morirá. Justamente detrás de él desciende un rayo desde los cielos. Pícaro se percata de ello, y es que caen bastantes rayos por sitios distintos de la ciudad. Y es que van a activar un muro de barrera de mana. Tienen un sistema de 155 unidades. Y al parecer van de algo turbio porque utilizan la vida de otras personas. Dohan le dice a Pícaro que su misión ha sido completada. Finalmente activarán la barrera anti-no muertos. Y así se crea un destello bastante fuerte en todas las proximidades, emanando una luz muy voraz, llegando a todos los no muertos. Y estos se comienzan a desintegrar. Los caballeros se percatan de ello, diciendo que han ganado la batalla, mientras que Dohan le dice a Pícaro que su ejército de no muertos ha sido aniquilado. Esta barrera fue creada por el mago del grupo del héroe hace 120 años. Fue alabada como la más fuerte de la historia. Incluso tú no durarás mucho en este lugar. Pero Pícaro le dice a Dohan que él lo sabe muy bien. Había un extraño arte en su mismo nombre. Dohan aquí se queda sorprendido, porque Pícaro le dice que los ejércitos no importan. Puede levantar otro. Aquellos que estarán conmigo, ustedes ya los han creado. Los ciudadanos que han sido explotados hasta el día de hoy se unirán a mí por el bien de la venganza. Espérenlo junto a ellos. Traeré el fin del imperio. Odiábamos la guerra, días en los que había que robar para proteger, donde se daba por hecho que la gente moriría. Esos días que pensé que habían terminado. Todo fue una farsa. Nada de eso era verdad. Todo fue en vano. ¿Para qué hemos estado luchando todo este tiempo? ¿Para este tipo de futuro? Murieron todas incontables vidas por esto. Tal vez no lo sepa. Tal vez me desvié de mi camino. ¿Con qué corazón mi yo del pasado combatió en el campo de batalla? ¿Por quién luchó mi yo del pasado? En una era sin ustedes, ¿a dónde debería de ir? ¿A dónde pertenezco? Aquí tengo una duda, banda. Según todos eran humanos, pero el único que era de otra raza era un elfo, así que él debería de estar vivo. Aproximadamente 4 días después del incidente del exterminio del héroe, nos situamos en la región del norte del continente, un pueblo de aventureros. Alguien aquí pregunta que estaba siguiendo la cordillera hacia el norte y se perdió. Les pide que por favor le muestren el camino. Aquí alguien le responde que esto es un gremio, no el centro de información del vecindario. Este le dice que él lo sabe muy bien, pero era el único lugar abierto. Solo dime el camino y miré en silencio. Alguien aquí ya iba a pelear, pero el que le respondió antes le dice que le parece bastante extraño. Para un simple vagabundo perdido, apesta demasiado a sangre, y que ahora que lo piensa últimamente ha estado circulando un rumor sombrío en un lugar llamado Pueblo Chatán, más allá de la cordillera. Dicen que un negro
gigante mató y arrasó un pueblo, y ese podría ser tú. Este aventurero ataca a Pícaro, preguntándole que si es él. Pícaro dice que son unos bastardos y que deberían de ver con quién se meten. Malditos mocosos, clavando el cuchillo en el piso, creando una gran explosión. El tipo de antes se queda sorprendido. Al parecer Pícaro se dio cuenta que había alguien justamente debajo de sus pies. Leyó su presencia. Creo que el ataque sorpresa falló. No se puede evitar, así que le dice a todos sus subordinados que vayan a matarlo. Pícaro dice que definitivamente les dijo que solamente quería direcciones. A partir de ahora todo es su culpa. El primero va a atacar a Pícaro, pero este lo esquiva muy fácilmente, metiéndole un sinfín de golpes y rematándolo con un severendo putazo en la cara, clavándolo en el piso. El siguiente va con una lanza e intenta perforar a Pícaro, pero él lo esquiva muy fácilmente. Pícaro se acerca a él y lo agarra de la camisa y con todas sus fuerzas lo estampa en contra del piso. Pícaro aquí se va levantando lentamente y siente la presencia de dos personas que van directamente hacia él. Son dos asesinos que se mueven muy rápido. Ellos lo iban a atacar, pero Pícaro es mucho más rápido que ellos. Agarrándose de sus manos, los dos se quedan sorprendidos y finalmente los clava en el piso. Pero aquí repentinamente desaparece enfrente del líder. Él incluso se sorprende porque ha desaparecido, pero es que Pícaro se pone justamente al lado de él. El líder reacciona rápidamente agarrando sus dos espadas y se pone en posición para combatir en contra de Pícaro, pero él con sus propias manos repele todos los ataques del capitán. Aquí Pícaro se percata de que el capitán va en serio. La estocada del lado derecho es una finta, la real es por este lado, y así Pícaro logra esquivar el ataque del líder y utilizando esto logra meterle severenda patada en la cara al capitán. La gente del lugar se queda sorprendida de que el capitán de aventureros haya sido derrotado de tan solo un golpe. Aquí Pícaro se vuelve a levantar preguntándoles a todos que quién es el siguiente. Está preparado para combatir contra todos, pero aquí alguien le dice que es suficiente y que por favor se detenga. Puede darle lo que él quiere, y es que aquí hace presencia el maestro del gremio. Es un placer conocerte, soy el maestro del gremio, Thor Viland, maestro del gremio Garm, gremio de aventureros del norte del imperio. Thor le dice a Pícaro que por favor se muevan a una sala para poder hablar. Nos situamos ahora en la oficina del maestro del gremio. Este le dice a Pícaro que había una historia, que en la montaña trasera del pueblo había un esqueleto que asustaba a los aventureros. Era una historia curiosa. Llegó una solicitud para confirmar esa historia y formaron un grupo de búsqueda, pero todos siempre regresaban con las manos vacías, así que pensé que tan solo era un rumor. Es increíble pensar que en realidad existía, pero aquí Pícaro le rompe la mesa enfrente de él, aclarándole que no está en una situación relajada ahora mismo y que al parecer quiere algo de él y que si tiene algo que decirle que se lo diga ahora. Thor le dice a Pícaro que lo que piden de él es simple. Como puedes ver, el gremio pertenece al imperio, pero ha sido descuidado por mucho tiempo. Los aldeanos dejan su hogar para poder sobrevivir. Los que quedan aceptan solicitudes irrazonables para proteger sus tierras y luego pierden la vida y pasan cada día temblando del miedo de que los monstruos los ataquen, solo esperando lentamente el día de su muerte. Pícaro aquí le responde que qué quiere que él haga. Si no querían morir, debieron de haberse resistido al imperio. Si no haces nada, no pasa nada. Thor le dice a Pícaro que no es como que él no hiciera nada, es que no podían hacer nada. La seguridad de las tierras abandonadas por el imperio se convirtió en la responsabilidad de los que quedaron atrás, y los aventureros con el mismo objetivo se reunieron para proteger a su tierra natal. Otros gremios están en esta situación similar, volcaron todas sus fuerzas para proteger a sus familias y hogares. Pícaro aquí les pregunta que si acaso no pensaron en formar una liga de gremios para luchar en contra del imperio. Thor le dice que lo hace sonar como si fuera muy simple. Eso significaría la guerra. Es un problema que requiere valor, porque mucha gente morirá. Esperábamos a que alguien apareciera y nos salvara. Sobrevivimos desesperadamente para que llegara la esperanza.
esperanza. Y entonces ella apareció, una auténtica héroe. Esa cálida esperanza nos levantó la desesperación y pensamos que tal vez, solo esta vez, ella podría salvarnos, pero abrazamos una esperanza inútil cuando todo salió mal. Sin embargo, al conocerte el día de hoy me doy cuenta que lo que nos faltaba era odio. No importa si no hay un mañana, no me importa si destruyen mi tierra natal. Estoy dispuesto a morir si eso significa matarlos, porque la guerra es esa clase de cosas. Me gustaría hacerte una única solicitud. Proveeré 2 aventureros que te puedan acompañar de inmediato, y en el futuro reuniremos todo lo que tenemos para apoyarte. Un demonio vengativo, un diablo, sea lo que sea está bien, no me importa. Así que por favor, a todos nosotros, déjanos unirnos a tu guerra. Pícaro se queda callado por un momento. Le pide disculpas a Thor. No pretendía destruir el gremio, y también es su responsabilidad haber descuidado hasta ahora el imperio. Pícaro aquí le entrega una placa, diciéndole que han pasado 150 años desde que aceptó una solicitud. Aquí Thor se queda sorprendido. Es una placa de identificación de aventurero de rango rubí, emitida durante la era de la Gran Guerra, el rango más alto que ya no existe. Thor le pregunta a Pícaro que quién es él. Pícaro le dice a Thor que no se preocupe por eso, solo soy un fantasma horrendo del pasado y acepto tu solicitud. Ahora me dirigiré a la cordillera más grande y peligrosa del continente, donde la nieve nunca se detiene. Irá a las montañas del norte y vemos un mapa del recorrido de Pícaro. Y así pasaron unos cuantos días. Un aventurero aquí dice que ya es el 5.º día desde que partieron del pueblo. Se movieron en secreto a lo largo de la cordillera. Pícaro dice que son bastante rápidos en la forma en la que se mueven. El aventurero dice que de todos modos no tendrán que toparse con las fuerzas imperiales. Pícaro le dice que entiende que son muy rápidos, pero que quiénes son esos bastardos que están acampando allá abajo de ellos. ¿Cómo llegaron adelante de nosotros? El aventurero le dice que probablemente son un escuadrón de búsqueda que anda persiguiéndolos. También pueden ser supervivientes de la aldea Chatán y se están reuniendo para regresar a la capital después de saquear algunas aldeas. Pícaro le pregunta que si acaso quiere decir que intentaban moverse hacia la capital a lo largo de la cordillera y quedaron aislados. La chica aventurera le dice que viendo su estado sin equipo y sin inventario, eso es lo más seguro. Pícaro se refiere a ella como guía, preguntándole que qué pasaría con ese sendero que hay más abajo. Pero aquí la guía le dice a Pícaro, Murasamen, y que el tipo que está tirado ahí se llama Sword Harrier, y que al menos debería de reconocer sus nombres. Finalmente le responde la pregunta, si sigues el camino hacia abajo de la montaña, hay pequeñas casas privadas. Probablemente el ejército atacará esas casas para saquear comida y otros suministros. Harrier dice que es común que los caballeros imperiales saqueen a casas privadas. Desde que el actual emperador ascendió al trono, las provincias se han convertido en un infierno de saqueos. Pícaro aquí les dice que si es así, tendrá que matarlos. Harrier se queda estupefacto por lo que acaba de escuchar, preguntándole que qué acaba de decir. Pero Pícaro ya no estaba enfrente de ellos. Estos se quedan totalmente aterrados. Y es que Pícaro cae justamente enfrente de todos los caballeros imperiales. Se preguntan qué alboroto es y que si acaso es un ataque enemigo. Pícaro aquí les dice a todos que sí, es un ataque enemigo. Tanto Murran como Harrier se preguntan que si ese tipo quiere morir, pero Pícaro acababa con cada uno de los caballeros imperiales. Pero él aquí se da cuenta que un sinfín de caballeros van a atacarlo a la vez. El momento se pausa por un segundo. Pícaro balancea su espada y así corta un sinfín de veces a los caballeros imperiales. Golpe exterminador de la espada. Aquí una caballera les dice a todos que no retrocedan, que simplemente bloqueen la retaguardia. Es solo una persona, pero aquí Pícaro aparece justamente detrás de ella, decapitándola en el acto. ¿Que solamente soy uno? ¿Acaso tus ojos son simplemente adornos? Somos un sinfín de gente que quiere venganza. Así entonces Pícaro comienza a invocar a un sinfín de no muertos. Harrier dice que como pensaba, las habilidades que mostró en el gremio no eran todo su
su poder. Y así entonces los no muertos van a ir a atacar directamente a cada caballero imperial. Y aquí Pícaro aprovechaba para mutilarlos. Harrier sigue diciendo que ese esqueleto es el fantasma del pueblo Chatán. Murran le dice a Harrier que ya casi termina y que será mejor bajar. Aquí Pícaro finalmente se tranquiliza. La marea de la batalla ha cambiado y terminará muy pronto. Los no muertos siguen devorando a todos los caballeros imperiales, pero aquí había uno que iba directamente a atacar a Pícaro, pero este logra esquivarlo y Pícaro le mete severenda patada en la cara. Pero aquí Pícaro se queda sorprendido por lo que tenía este caballero, y es que anteriormente el capitán que conoció le dio un amuleto similar para poder disculparse con él. Pícaro le preguntó que qué era ese amuleto. El capitán le dice que no pudieron evitar desconfiar de él, especialmente en un caso como el de él. Es un amuleto deseando el regreso seguro de los aventureros. Mi hija lo hizo. Pícaro le dice que lo aceptará con gratitud y dile que le doy las gracias. El capitán le dice que eso será difícil. El ejército imperial mató a mi hija hace 2 años y también se disculpa por utilizar esas palabras tan descuidadas. No hay necesidad de disculparse. Todos aquí somos iguales. Todos cargamos nuestras propias cicatrices y maldecimos al imperio. Somos humanos quemando el resto de nuestras vidas pensando en la idea de la venganza. Pero tú, esqueleto, no deberías de arruinar tu vida con la idea de la venganza como nosotros. Este es el consejo de vida de tu hermano mayor. Todos en este mundo tienen a alguien quien los espera. Estoy seguro que tú también tienes uno. Así que no vayas demasiado lejos, esqueleto. El caballero estaba a punto de retroceder. Pícaro no le iba a hacer nada, pero aquí un no muerto lo atraviesa. El caballero comienza a toser sangre y comienza a decir que lo siente. Michelle, papá, realmente lo siento mucho. Y finalmente el caballero murió. Pícaro se lava la sangre que tenía en la cara y de tan solo un puñetazo mata a uno de los no muertos. Aquí Murran le dice a Pícaro que es un buen trabajo y que al parecer las cosas ya están resueltas. Él necesita cadáveres para crear no muertos. Ellos se encargarán de la limpieza, así que él puede descansar. Pero después de un tiempo, Murran dice que ese hombre es bastante extraño. Sin usar no muertos, simplemente los cremó a todos. Es alguien increíble. No sé para quién está haciendo todo eso, pero qué expresión tan triste tiene. Te lo dije, ¿no es cierto? Dije que llegaría a tu turno. Se te obligará a tomar incontables decisiones y caerás en la desesperación, o aún más que eso. Pero la desesperación ni siquiera ha comenzado. Pícaro le dice que se calle. Tú ya estás muerto. Quédate callado en el más allá. Me río de tan solo pensarlo. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Acaso crees que estás vivo en ese estado? Entonces lucha. Intenta desafiar al destino, porque el final que te espera es una desesperación que ni siquiera yo conozco. Sigue utilizando todas tus habilidades que tratan de escapar del destino. Nos situamos en un reino destruido. Aquí alguien dice que es agradable escuchar los gritos de la gente y que el olor a quemado también es agradable. Ella es Lord Frey. Un caballero le pregunta que los hombres quieren jugar al fútbol con la cabeza de la princesa y que si quiere jugar. Ella le dice que no, que está bien. Ahora mismo está muy desconsolada. Pensó que ese reino era digno de luchar contra el imperio, pero terminó siendo insípido y nada divertido. ¿No habrá alguien divertido que quiera enfrentarse al imperio? Pero aquí llega un informante. Caballero de guerra Frey y su ejército, escuchen muy bien. Soy un mensajero del emperador. Ha aparecido un ejército de no muertos a escala en la muralla del norte. Se les ordena someter al malvado nigromante. Al parecer ya apareció uno. Es increíble que aparezca tan rápido. Un loco que quiere enfrentarse al imperio. Reúnan a todas las tropas. Irán a jugar y sobre todo entrar a la querida guerra.
y así el grupo siguió su camino. Murán dice que es demasiado tranquilo. Han caminado por casi 2 semanas y no ha dicho ni una sola palabra, aunque eso no está del todo mal. ¿Cómo es que su cabeza anda flotando? Y ahora aquí nos muestran una conversación que tuvo Thor junto a Murán y Harrier. Ese no muerto pertenece a la Torre de la Lanza. Probablemente está relacionado con el guerrero que murió anteriormente, y el pueblo donde pasó su infancia también se llama Pueblo de la Torre de la Lanza. Cuando ese guerrero escapó fue directamente al pueblo de la Torre de la Lanza, y además esa postura de combate que tomó antes era exactamente como la del héroe. Probablemente no es una persona mala, quizás esté tan desesperado como nosotros. No sé por qué quiere ir a las montañas del norte, pero no es nuestro enemigo, pero tampoco hay garantía de que sea nuestro aliado. Sin embargo, una cosa es segura, es la clave para derribar al imperio, y ustedes dos también resultan que son del norte. Les pido por favor que ustedes dos también le muestren el camino. Los dos son aventureros de rango 5, uno es DPS principal y el otro es sub DPS. Harrier aquí le pregunta a Thor que sus acciones son impredecibles y que si realmente hará lo que él quiere. Thor le dice que no se preocupe, él ahora tiene un buen presentimiento. Aquí Harrier le va a decir el nombre del pueblo donde el esqueleto estaba mirando fijamente, pero Pícaro le dice que está bien. Ese es el pueblo de la Torre de la Lanza. Se detendrá un momento ahí y ahora nos muestran un pequeño flashback de Pícaro y su discípula. Ella una vez cogió una bolsa y les hizo unos ojos para que Pícaro se la colocara, y así ellos dos fueron al pueblo de la Lanza. Su discípula la invitó. Aquí entraron a una taberna. La recepcionista lo recibió muy bien y comenzaron a hablar entre ellos. Incluso había un concurso donde Pícaro era increíble y todo el mundo lo alababa. Esos días para él en esa taberna eran realmente increíbles. Se la pasaban muy bien en esa increíble taberna. Esa taberna aún existe en el presente, pero ya no es como antes. Todo está destruido, todo está desolado. Pícaro está sentado esperando un momento. Comienza a pensar sobre bastantes cosas mientras ve sus brazos, pero aquí alguien le da una cerveza, diciéndole que lo siente, pero su posada cerró hace mucho tiempo. Le hubiera gustado recordar viejos tiempos, pero ya es demasiado tarde. Es la recepcionista de aquel entonces. Al parecer ya no usa esa bolsa en la cabeza. Pícaro aquí la recuerda. Le pregunta que cómo lo supo. Ella le dice que cómo no lo va a recordar. El maestro que trajo esa niña, aunque nunca ha escuchado de un no muerto que hable, sabe muy bien que es él. El nombre de este licor se llama Dioni. Es una bebida barata que significa nuevos comienzos. Esta es la bebida que me dejó tu estudiante. Dije que la bebería por el viaje que algún día haría contigo. Todos los aventureros desean con seguridad empezar su viaje y se ha hecho costumbre beber juntos, pero ha pasado mucho tiempo desde que esta bebida se vendió por última vez. Ya no quedan aventureros en este pueblo. Este país ya está arruinado. Entiendo por qué te levantaste, pero lo que estás pensando hacer ahora está mal. Puede que al final sea posible salvar a la gente de este imperio, pero ¿eso es lo que realmente quería esa niña? ¿Es realmente lo que ella quería que tú hicieras? No creo que eso era lo que ella quería. Sin duda esa niña hubiera querido que fueras un poco más brillante. Ella le da unos objetos y Pícaro lo reconoce muy bien. La recepcionista le dice que sí. Esa niña me los dejó. Me pidió que te los entregara. Reunir compañeros y salvar a la gente. Una historia como cuento de hadas sobre cómo derrotar el mal. Se dice que hace mucho tiempo los aventureros del Jade Rojo experimentaron esto. Una verdadera aventura. Ella esperaba tener una aventura como la de cuento de hadas algún día y quería ir contigo. Pícaro se queda callado por un momento. Con que una aventura. El deseo de venganza cega hasta los sabios y se pierden en la niebla. Cegado por la furia, estaba repitiendo el mismo error. Niña, todos dicen que yo soy tu maestra, pero soy yo quien aprende de ti. Sí, siéntanse libres de depositar sus corazones en mis hombros. Pícaro le da las gracias a la recepcionista por la bebida. Ella le pregunta que a dónde va ahora. Pícaro, utilizando la capa de su discípula, le dice
que va a empezar una nueva aventura, un nuevo comienzo. Ahora que ha bebido debería de irse. Ella también quiso irse, experimentar, no una venganza, sino una aventura, como el antiguo héroe, como mi antigua discípula. La historia del mensajero esqueleto. Nos muestra nuevamente el mapa actualizado del viaje de Pícaro. Harrier le dice a Pícaro que si ya terminó, y también Muran le dice lo mismo. También le aclara que de aquí adelante tomarán una ruta normal. Se supone que hace mucho frío, pero como es puro hueso, debería de estar bien para ella. Pícaro le dice que de qué demonios está hablando. Nos vamos, mis queridos subordinados incompetentes. Muran se queda sorprendida, diciendo que la aura de esa mujer ha cambiado. Harrier también se sorprende. Realmente se ha acabado. Maestro de gremio, tienes un buen ojo. Tienes un buen ojo para la gente. Y así entonces el viaje de los tres continúa. Por cierto, creo que Muran es la primera que trata a Pícaro como mujer. Aquí nos comienzan a explicar un poco del sistema de nivel de los caballeros sagrados. Se dividen en 10 niveles, siendo el rango 10 diamante el más alto y el rango 1 tierra más bajo. También se dividen en rangos de nombre, sobrenatural, superior, medio e inferior. Los aventureros no pueden aceptar misiones de rango superior al suyo. Por lo tanto, la comisión de los aventureros de rango alto es muy costosa. La gente normal usualmente no puede superar el rango 7, y aquellos que pueden lograrlo son llamados sobrenaturales. También a eso se le llama la muralla de los altos rangos. A partir del rango 8, los aventureros exploran regiones inéditas solos, o se vuelven maníacos de guerra que detienen oleadas de monstruos. Incluso los generales que dirigen los ejércitos estarían entre esos rangos superiores. En fin, para resumir, para matar ese tipo de seres hay que ser de un rango muy superior, y las personas que matan esos monstruos descomunales son aventureros de rango medio. Pero lo increíble aquí y ahora mismo es que tú, Pícaro, puedes derrotar a esos rangos superiores muy fácilmente. Harrier le pregunta a Pícaro que si en realidad lo está escuchando. Este le dice que sí, y le pregunta que qué rango son ellos dos. Estos le responden que son rango 5. Pícaro les dice que eso es un rango bastante alto, y que también es increíble que el sistema de rangos haya cambiado desde su última aventura. Harrier le pregunta que si ella también fue una aventurera. Pícaro le dice que sí, en ese entonces tenía el rango rubí. Harrier comienza a pensar sobre el rango rubí, y aquí Muran se comienza a reír, diciendo que debería de ser una broma. ¿Cómo podría tener un rango que solamente existe en los cuentos de hadas? Pero aquí Pícaro les dice que puede hacer una cosa muy increíble. Muran se va a ir totalmente para atrás y les muestra que puede invocar a cualquier monstruo usando su negromancia. El pobre Hirak le pide a Pícaro que por favor los guarde, y así Pícaro desvanece a sus no muertos. Pícaro les dice que para ser un norteño tiene el valor de una pulga, con que así se sentía, con que ese era el sentimiento. Así se sentía pasar el tiempo con ellos. Muran le pregunta a Pícaro que por qué quiere ir a las montañas del norte, ya que ese lugar está lleno de monstruos. Pícaro les dice que tiene algunas promesas con los tipos de ahí y necesita encontrar algunas cosas. Originalmente planeaba asaltar el imperio con el ejército del rey demonio, pero un barbudo evaporó todo mi ejército con una sola barrera. Harrier le pregunta que si eso es realmente posible solamente creando una barrera. Pícaro le dice que no es una barrera común, fue creada por un mago del grupo del héroe, específicamente para detener las oleadas de no muertos. El poder de esa barrera era fenomenal, y como no sirvo solo, necesitaré un ejército humano si quiero derrocar al imperio. Hirak, bastante preocupado, le pregunta a Pícaro que si acaso va a hacer lo que él cree que va a hacer. Pícaro le dice que sí, hará a todos los norteños sus aliados. Harrier se pregunta si realmente lo podrá lograr, mientras que Muran le dice que si lo logra hacer, tendrá el ejército más poderoso de todo el continente. Pícaro les dice que su plan original era cortar la cabeza del emperador, pero su discípula se lo impidió.
Ahora mismo, en lugar de hacer picadillo a la gente, mi meta es reconstruir el imperio como se debe. Ya he hablado mucho sobre mi tema. Cambiemos un poco el asunto. Ustedes fallaron en la gran casa, ¿no es cierto? Y por eso huyeron del norte. De otro modo, no habría razón para que ustedes norteños a su edad estuvieran en algún lugar del este. Tenemos un largo camino por recorrer. No seré tan inflexible con ustedes. Harrier, bastante preocupado, le dice a Pícaro que simplemente se tendrán que ir. Pícaro les dice que al parecer se sienten valientes, pero a partir de ahora les realizará un pequeño juego. Tendrán que correr todo lo posible. Les daré 10 segundos. Harrier, bastante preocupado, le dice que por qué les hace esto y le pide a Murran que lo detenga, pero Murran ya no está ahí. Ella ya andaba corriendo, diciéndole a Harrier que los dos tendrán que vivir y volver a reencontrarse, mientras que Pícaro andaba haciendo la cuenta regresiva. Pero ya se había acabado el tiempo. El pobre Harrier comienza a correr, mientras que Pícaro voltea la mirada y ve el mundo que se le avecina. El pequeño héroe y todos los demás, aunque ya hayan desaparecido, todavía sigo guardando su memoria. Esta es la segunda ronda. Mis discípulos despistados que nunca quise, den las gracias que este veterano los entrenará personalmente para que no se vuelvan una plaga entre los humanos. Esta vez no perderé, los protegeré hasta el final para que pueda seguir viviendo como yo mismo, para que de ahora en adelante no esté solo. Pero aquí alguien los estaba viendo. Era ni más ni menos que la princesa Freyd. Finalmente los ha encontrado. Harrier y Murran seguían corriendo del increíble no muerto de Pícaro. Este les da severendo golpe. Harrier por poco logra esquivarlo. Este le dice a Pícaro que realmente va a morir y que por favor se detenga. Pero cuando Harrier iba corriendo, ve a alguien que va directamente hacia el no muerto. Es ni más ni menos que Lord Frey. Este está comenzando a cortar todo el gigantesco no muerto, yendo directamente a por Pícaro. Como era de esperarse, Pícaro logra detener el ataque de Frey. Frey incluso saluda a Pícaro, mientras que ella todavía no comprende quién es ella. Pícaro aquí siente que la fuerza se hace aún más prominente. Estilo de la espada, tornado, aplastamiento de huesos de dragón, destrucción del eje. Murran se preocupa por Pícaro, pero Pícaro le dice a Frey que ni siquiera se conocen y ya lo emboscó. Eso es muy grosero. Dime quién eres. Frey se presenta. Es un placer conocerlo. Fantasma del pueblo Chatán. Mi nombre es Frey, uno de los 4 caballeros del imperio. Frey de la guerra. He venido a declarar la guerra en contra de ti. Con que los 4 caballeros son esos tipos que aquel hombre mencionó. Ya estás satisfecho, ya te saludé. Significa que ahora puedo pelear contigo. Frey va a atacar directamente a Pícaro. El choque de espadas de estos dos desprende una gran fuerza, cortando bastantes árboles alrededor. Pero aquí Frey se prepara para volver a atacar a Pícaro, pero este lo esquiva muy fácilmente y aprovecha para atacarla, pegándole justamente en uno de sus pies. Pero Frey tampoco es mala, utiliza esto para dar un giro y atacar a Pícaro. Claramente Pícaro logra esquivarlo y con tan solo un brazo logra esquivar todos los ataques de Frey, pero uno logra impactarle justamente en el pecho, mandándolo cientos de metros hacia atrás. Aún así Pícaro mantiene posición. ¡Qué bastardo tan raro! Pelea de una forma muy extraña. Justo cuando creo que va a atacar, viene un golpe totalmente inesperado. Sus articulaciones se mueven de maneras muy extrañas. Es como si peleara con algo que ni siquiera es humano. ¡Qué ser humano tan repugnante! Pícaro aquí tira una piedra justamente en el ojo de Frey y comienza a darle un sinfín de putazos. Pero Frey está bastante loca, se comienza a reír y contraataca a Pícaro, mandándolo cientos de metros hacia atrás. Esto es bastante decepcionante. Sin ejército y la pelea
peleas completamente aburrida. ¿Por qué estás tan distraído? ¿Acaso esos mocosos de ahí te están desconcentrando? No te preocupes, los enterraré contigo. Pero Pícaro le dice que de qué demonios está hablando. ¿Tú cómo podrás matarme? Quizás podrías con ese instinto de batalla y ese alcance antinatural tuyo. Puedo sentir un esfuerzo implacable. Detrás de todo eso, eres realmente fuerte. Pero tu mala visión, esa es tu falla fatal. Maldición, este necromante. Pícaro activa a uno de sus no muertos y les grita tanto a Muran como a Harrier que corran rápido, creando una niebla de humo. Y así con un monstruo bastante grande andan escapando del lugar. Harrier le pregunta a Pícaro que por qué no les dijo que iba a utilizar un humo. El hijo de madre de Pícaro le dice a Harrier toda la receta bien extraña que utilizó para crear ese humo. Pero aquí Muran le dice a Pícaro que si acaso tiene un plan, ya que si en realidad es uno de los 4 caballeros no tendrán oportunidad. Pícaro le dice que esté tranquila, ya están en el lugar, cruzaron las marcas respectivas, ahora solamente necesitan correr. Pero aquí vemos como Frey y sus subordinados ya los han alcanzado. Frey le dice al señor esqueleto que si esto es la guerra, qué molesta es. Estilo del norte, estilo del dragón espiral, torbellino del gigante, espada del perro rabioso del carnicero. Los dos golpes se juntan, pero es aún más fuerte el de Frey, cortando al no muerto de Pícaro. Esto crea una gran explosión, un monstruo no muerto gigantesco, bombas de humo extrañas y un esqueleto blandiendo técnicas de espada bizarras. Esto se está poniendo más interesante. ¿No es así, señor esqueleto? Pero aquí Pícaro le dice a Frey que es una idiota y que ha levantado demasiado polvo. ¿Cómo se atreve a ensuciar la ropa de una dama? Frey se ríe de Pícaro, diciendo que cuál dama y que si acaso no se puede ver en un espejo. Pero aquí tanto Pícaro como Frey se comienzan a mandar unos insultos espectaculares. Pícaro le reprocha que es una bastarda que ni siquiera pudo ver una espada que estaba justamente al lado de ella. Frey la contraataca diciéndole que es el bastardo que huyó como un cobarde, para que al final sea atrapado. Pícaro contraataca diciéndole que es un patético bicho raro en mayas. Frey contraataca diciéndole que es un bastardo muerto al que solo le quedan los huesos. Pícaro le dice que cómo se atreve a burlarse de su gloriosa apariencia como veterano. Pero aquí Frey bastante serio le dice a Pícaro que por qué no llama a su ejército de no muerto. Está algo bastante decepcionada. Siento que eres fuerte, pero algo anda muy mal. Será por esos 2 subordinados tuyos que no puedes concentrarte. Entonces dime, ¿debería acaso matarlos? Eso te ayudará a enfocarte un poco más en la pelea y así finalmente darás el máximo. Pero aquí Pícaro le dice que espere un minuto. Puede estar muy confiada, pero ¿qué hace acercándose tanto al enemigo? Frey se comienza a reír de Pícaro. Está llena de sí misma. Quiero aplastarte la cabeza. Frey es tan rápida que logra esquivar el ataque, pero a pesar de eso salió herida, mientras que Pícaro se comienza a reír de ella. Eres una bastarda arrogante, así que dime, querida Frey, inclínate ante la madre de la montaña de las tribus del norte, los guerreros más brutales del norte.